Entonces, comenzamos grabando esta sesión, va a quedar en el aula virtual. Espero que pronto, dependiendo de cómo se solucionen los problemas que tiene la plataforma de la universidad, que no son pocos, y es raro. Yo creo que también tiene que ver con la cantidad de datos que se están moviendo de una dirección y en otra. La unidad 1 tiene que ver con o sea, es sobre las competencias informacionales de la era digital, es decir, relacionadas a la información, ¿ya? Relacionada a la información. ¿Cuáles son, digamos, los grandes contenidos o los grandes ejes de esta unidad? Primero, comprender este contexto en el que vamos a trabajar, de las habilidades para el siglo XXI, algunas definiciones y debates. Definición de habilidades y competencias informacionales, marco para las habilidades y competencias del siglo XXI, dimensiones, información, comunicación y ética e impacto social, cuál es la importancia de estas competencias, y segundo, la estrategia de búsqueda como una competencia para encontrar información de calidad en el menor tiempo posible. Esa es la definición de eficiencia. Los mejores resultados con la menor inversión de energía, de gasto, de tiempo. ¿Qué es una estrategia de búsqueda? ¿Cuáles son los? Hay ciertos operadores que nos van a permitir precisar la búsqueda. Algunos ¿qué es un descriptor y una palabra clave? Es decir, cómo puedo buscar de manera más precisa. Y los recursos de información que tiene la biblioteca de la universidad. La universidad tiene una biblioteca digital. Primero, ¿qué es una habilidad? Bueno, el concepto de habilidad es un término que viene del latín, que significa en el fondo talento, aptitud, competencia en algo, ¿ya? Para desarrollar una tarea. Dice aquí que el concepto de habilidad proviene del término latín habilitas y hace referencia a la maña, el talento, la pericia para eh, desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. ¿Ya? Sin embargo, el talento no es la única, el único elemento que tiene una habilidad. No basta con que yo sea talentoso. Y aquí yo, los que son más futboleros o futboleras, siempre pongo el ejemplo de Marcelo Salas e Iván Zamorano, dos futbolistas de la década de los 90 y principios de los 2000, ambos referentes de la selección de fútbol nacional, y ambos bastante exitosos en el panorama mundial del fútbol. Un segundo, chicos, chicas. Estoy de vuelta. Disculpen la interrupción. Eh,
Ya les decía que no basta solamente con el talento, y le estaba dando el ejemplo de estos dos futbolistas. Profe, disculpe, ¿puede hablar más lento? Lo que pasa es que estoy trabajando y cómo que se me va el internet. Ya, de acuerdo. Yo suelo hablar muy rápido. Siempre de pequeño que me han dicho que hablo demasiado rápido, que parece que estoy haciendo una carrera sobre cuántas palabras por minuto digo. Le decía, primero leyendo esta definición, que la habilidad no implica solamente el talento, que el talento no es suficiente. También hay una pericia y una aptitud. Y le mostraba o le hablaba de este ejemplo de dos futbolistas, uno mucho más talentoso que el otro, que era Marcelo Sala, un futbolista excepcional, muy talentoso, y Iván Zamorano, que era mucho menos talentoso, pero que era un tipo muy trabajador y que no se dejaba doblegar ante las dificultades que se le presentaban. En un momento él, jugando para el Real Madrid, el técnico de esa época, Valdano era el técnico, dice: si yo tengo 5 extranjeros en mi equipo, que en esa época no se podían tener muchos extranjeros, Zamorano será el número 6. Y sin embargo, esa temporada fue goleador de la liga. Un tipo que con trabajo logró equiparar lo que le faltaba de talento. En cambio, tú tienes a tipos como, por ejemplo, Marcelo Ríos, que es un tipo talentosísimo, con un talento que fue un tipo muy talentoso en su época. Estuvo 2 semanas en el número 1 y solamente 2 semanas. Y uno se pregunta por qué Marcelo Ríos estuvo solamente 2 semanas en el número 1. Primero, porque él pensaba que con su talento bastaba. Y segundo, porque era muy displicente para su trabajo. Si el deporte era su modus vivendi. Él vivía de eso. Y como no le gustaba jugar en el pasto, había todo un cuarto de la temporada que no lo hacía. No iba a Wimbledon, no iba a los torneos en pasto. Entonces, es importante tener uno como futuro profesional, saber que el talento no lo es todo en una habilidad. ¿Qué es una competencia? Bueno, todos los recursos mentales que los individuos emplean para realizar tareas. Todas las estructuras mentales que usted tiene, todas las capacidades mentales. Son habilidades, cualidades, conocimientos. Fíjate que ahora las habilidades están ya relegadas a una parte de las competencias. Actitudes. Esa es otra cosa importante, actitudes. Una actitud es una manera de actuar. Es una manera de actuar. Que permitan a un profesional tener un desempeño superior en cualquier puesto de trabajo. Que puedan ser medidas y controladas y que de esta forma diferencian a un trabajador distinguido de un trabajador que simplemente cumple con su trabajo. Bueno, yo creo que lo primero que diferencia a un trabajador o a una persona en realidad que simplemente hace lo que debe hacer de alguien que va mucho más allá es la actitud. Pero fíjate que también los conocimientos. Y aquí yo le hago un llamado a los que están, sobre todo a los que están en primer año, probablemente quienes están en segundo año tienen un recorrido tal en la universidad que ya se dieron cuenta de esto. Pero chicos, chicas, la universidad se puede aprobar sin mayores problemas si uno pone un suficiente grado de esfuerzo. O sea, yo puedo ser una profesora de lenguaje y comunicación o de castellano. Yo puedo ser un profesor de historia, puedo ser una abogada, puedo ser una enfermera, puedo ser un educador diferencial, sin ningún problema. La pregunta es cuál va a ser la calidad de profesional que voy a tener, que voy a hacer. Y esa la va a dar las competencias, no solo sus habilidades, no solo sus actitudes, también su conocimiento. Y para eso trate de cultivar ese conocimiento desde hoy. No se conforme solamente con aprobar en algunos cursos con el cuatrito y que bueno, aprobé, vamos a celebrar. Las principales características de las competencias que son personales, que se marcan concretamente en la diferencia entre un desempeño, fíjate, excelente y uno simplemente promedio adecuado. O sea, la competencia, en el sentido de competencia eh, hace la diferencia entre lo que yo hago simplemente justo porque sí
y aquello que es excelente. Estas características están asociadas con conductas críticas que se observan con frecuencia en diversas situaciones y con mejores resultados. En el fondo, una competencia está determinada en cómo hacemos las cosas, ¿ya? Y también, obviamente, nuestras características personales, pero no es todo nuestras características personales. Tenemos dos tipos de competencias: las competencias tangibles, que son los conocimientos y habilidades necesarios, pero no suficientes, mira, no suficientes para garantizar resultados superiores. Estas competencias tangibles son más fáciles de desarrollar, pero hay competencias que son intangibles, cuyos comportamientos están ligados a las características personales y son los que garantizan que los resultados son superiores. Profe, ¿Sí? profe, ¿podría volver a la diapo anterior, por favor? ¿Ok? Por favor. ¿Ahí está? Sí, gracias. Bueno, y volviendo, aprovechando también de reexplicar, o sea, las competencias tangibles son fáciles de obtener, fáciles de desarrollar, y por tanto también no son suficientes como para estar seguros de que el trabajo que se desarrolla es excelente. En cambio, las competencias intangibles están más ligadas a la personalidad, pero son las que garantizan los resultados superiores, son más difíciles de desarrollar. Y mira, vamos a hacer un pequeño zoom en esto. La analogía del iceberg. La analogía del iceberg. Todo el mundo sabe cuando dice, no, esa es solo la punta del iceberg. Un iceberg, un bloque enorme de hielo, flota en el agua, básicamente porque el hielo es menos denso que el agua. Una de las cosas fantásticas que tiene el agua como elemento es que sólido es menos denso. Fíjese, conocimiento, habilidades, lo que soy capaz de hacer es lo tangible. Sé utilizar Word, tengo habilidades en competencias digitales, soy capaz de hacer esto. Pero también hay otras que son intangibles, que son valores, motivos. Bueno, si me gusta hacerlo, si suelo hacer algo, si deseo hacerlo, rasgos de la personalidad. Esos son más difíciles de desarrollar porque tienen que ver con la conducta. Uy, muy chiquito. Tienen que ver con la conducta. Entonces, también estas competencias se pueden definir en tres tipos. Las básicas, las genéricas y las específicas. Digamos, las básicas son las que tiene que tener en general cualquier persona. Las genéricas son las que tiene que tener cualquier profesional. Y las específicas son las que debe tener, por ejemplo, un abogado, una profesora de lenguaje, un enfermero, una ingeniera. Bueno, una ingeniera, por ejemplo, digamos una ingeniera civil en obras, no sé, en obras civiles, no sé, estoy inventando una carrera. Bueno, tiene que tener ciertas competencias que son específicas de su profesión. Las genéricas son más que nada las que competen a los profesionales en sí. Vamos a hacer vamos a ahondar un poquito en esto. Mira, las básicas son estrictamente necesarias para poder realizar con éxito futuros aprendizajes importantes. Por ejemplo, que usted sea autónomo, autónoma, que sepa comunicarse. Mira, la matemática como una competencia básica, que tengo ciertas competencias sociales, culturales, y que sea capaz de aprender. En cambio, las genéricas incluyen la mayor de las competencias básicas, pero además están relacionadas con la comunicación de ideas, el manejo de la información, la solución de problemas, el trabajo en equipo, análisis, planeación, interpretación, negociación, pensamiento crítico, que yo sea capaz de resolver problemas, responsabilidad social, comunicación académica, porque una cosa es comunicarme y la otra es hacerlo de forma académica, y razonamiento analítico. Finalmente, las competencias específicas son los comportamientos observables que se relacionan directamente con la utilización de conceptos, teorías o habilidades
propias de cada profesión. Es decir, por ejemplo, una profesora de lenguaje, un profesor de historia, por ejemplo, voy a entrar en el ámbito del lenguaje y la comunicación, sin tener mayores conocimientos, pero sí puedo extrapolar. No, me voy a centrar mejor en aquello en lo que soy más experto. Pensemos en la pedagogía en matemáticas. Un profesor o profesora de matemáticas debe tener cierto conocimiento al que nosotros le llamamos conocimiento especializado del profesor. Debe conocer sobre teoría de aprendizaje matemático, debe conocer y ser competente en detectar problemas de aprendizaje, detectar errores cognitivos, detectar dificultades u obstáculos en el aprendizaje y además tener la capacidad de, una vez detectados, proponer estrategias que ayuden a superar esos obstáculos. Y esas competencias que tengo yo, por ejemplo, como profesor de matemáticas, no las necesita tener una abogada. ¿Qué competencias podría necesitar tener una abogada? Por ejemplo, hay gente de derecho acá, ¿cierto? Sí, pues ayer pregunté y había gente de derecho. La gente de derecho, a ver, en base a lo que acabamos de decir, ¿cuáles dirían que son competencias específicas relacionadas a su carrera? Ya. Pasamos con derecho, a ver, había personas que eran de pedagogía en lenguaje o castellano. Disculpen mi ignorancia si no lo nombro como corresponde. ¿Cuáles son las competencias que ustedes creen que están relacionadas a su profesión, que son específicas de su profesión? Manejar correctamente el lenguaje, ¿no? Ya. ¿Puede ser? Ya, pero ¿tú crees que, por ejemplo, para una abogada es importante manejar correctamente el lenguaje también? Sí, también. ¿Cierto? Pero tiene que haber, y poder explicarlo, mira, aquí dice Pía, el lenguaje en general, pero poder explicarlo de manera entendible. Es decir, digamos, la especificidad, el análisis, dice J.D. Rivas, en la especificidad del conocimiento de las competencias de su profesión es no solo tener un conocimiento acabado y experto relacionado al lenguaje, sino también tener un conocimiento experto y acabado sobre cómo explicarlo. Por ejemplo, yo puedo tener competencias sobre redacción y poder escribir un texto expositivo, por ejemplo, o elaborar un argumento en base a un texto argumentativo, a un discurso argumentativo. Pero eso yo lo tengo porque yo soy profesor, en general. Pero un profesor de lenguaje, aparte de saber eso, tiene que saber estrategias para que los estudiantes desarrollen competencias discursivas relativas a la argumentación, desarrollen competencias discursivas relativas a la narrativa, no sé, ¿te fijas? O sea, hay competencias que son genéricas de cualquier profesional, manejo del lenguaje, competencias matemáticas básicas, competencias ciudadanas, ¿ya? Cosas que a mí me parece que son ya de perogrullo. Por ejemplo, yo no puedo entender que profesionales del mismo nivel mío, que llevan trabajando 5, 10 o 15 años, aún no sepan cómo funciona su sistema de pensiones y aún no sepan cómo funcionan las AFP. Oye, pero eso es una competencia básica. ¿Cómo no sabéis cómo te administran los tipos que te administran el plan de tu pensión? O, o sea, no es necesario ser profesor de historia para entender por qué es importante una constitución. O para poder entender la discusión que hay alrededor de la constitución hoy por hoy y por qué se da. No necesito ser profesor de historia para eso. Lo que sí necesita un profesor de historia es estrategias para que sus estudiantes desarrollen estas competencias ciudadanas, por ejemplo. Entonces, las competencias específicas de un campo son sumamente específicas.
Y hay muchas cosas que nosotros creemos que son específicas de nuestra profesión, pero que en realidad debiesen ser genéricas. Por ejemplo, manejo mínimo de estadística. No es necesario ser profesor de matemáticas para tener un manejo mínimo de la estadística. Luego, un pequeño resumen. Estas competencias, me voy a acercar aquí, básicas, son competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Competencias muy básicas. Piense usted, deme ejemplos de competencias que podrían ser básicas. Saber leer, ¿cierto? Entender textos. Mira, fíjense, Yanara dice saber leer y Pía dice entender textos. Y son cosas distintas, porque una cosa es saber leer y la otra es entender pensamiento crítico. Poner ojo crítico a cada cosa que digo, pienso, leo. Comunicarse. Comunicarse. Tiene toda la razón. Luego, las genéricas. Competencias comunes a varias ocupaciones que permiten a un profesional desempeñarse en su disciplina. ¿Cuáles podrían ser genéricas? Yo les podría decir la resolución de problemas, trabajar en equipo. Súper. Trabajar en equipo. Tiene toda la razón. Análisis. Sí. J.D. Rivas también nos dio el ejemplo del análisis. J.D., quisiera preguntarle, cuando usted nos dio el ejemplo del análisis, ¿a qué se refería en sí? ¿Análisis de qué? Porque quisiera confrontar también con la opinión de Yanara. Cuando usted nos decía análisis, ¿a qué se refería? ¿A qué análisis? ¿Análisis de qué? Por ser yo, ya, usted estudia enfermería, ¿cierto? Trabajo en el área de salud, claro, se va a desenvolver en el área de la salud. Análisis de un paciente, es decir, tener esa capacidad de hacer una revisión de algo o de alguien de manera exhaustiva y mirarlo de forma profunda, por decirlo de alguna forma. ¿Y usted, Yanara, a qué se refiere con análisis? Analizar, claro. Parece que Yanara no nos pudo responder, no se preocupe. Tercero, las específicas son aquellas propias de una profesión, están vinculadas a las condiciones y áreas específicas de ejecución de una determinada disciplina. Aquí tenemos un buen resumen sobre qué son las competencias. Entonces, las competencias son un conjunto de cosas que se saben, pero saber en el sentido de saber hacer, saber ser, saber convivir con los demás, saber en el sentido de competencias profesionales y eficiencia de la profesional. ¿Ya? Entonces, estas competencias profesionales tienen que ver con conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Es algo mucho más complejo y multifactorial. ¿Ya? Tener la capacidad de pensar frente a una situación y ver de qué manera intervenir en el problema. Claro. Lo había enviado por privado. Se lo envió a otra persona. ¿Por qué no nos llegó a todos? A mí tampoco me llegó.
Ya no, no se preocupe. Pasemos al tema de la información. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Fíjense en esto. La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados. Por ejemplo, pensemos en alguien que hace un documental. Esa persona graba horas y horas y horas de entrevistas, de vivencias, de cosas. Por ejemplo, si nos van a hablar de la energía eólica, un documental sobre la energía eólica. Eh, después de, de hacer toda esta recolección de datos, se supervisan, se ordenan y ahí se transforma en información. ¿Ya? La información son datos que ya han sido revisados y ordenados. Algunos autores que definen la información, por ejemplo, Hidalberto Chevenato dice consiste en un conjunto de datos que poseen un significado, de modo tal que reduce la incertidumbre y aumenta los conocimientos de quien se acerca a contemplarlos. Estos datos se encuentran disponibles para su uso inmediato y sirven para clarificar incertidumbres sobre determinados temas. O sea, tienen que tener un significado, la información tiene que significar algo para quien la obtiene. Farrell y Hirt, por su parte, dicen que estos datos y conocimientos están estrictamente ligados para mejorar nuestra toma de decisiones. O sea, están ordenados, revisados, supervisados, significan algo y me sirven para tomar decisiones. Si un individuo se encuentra bien informado sobre un aspecto, seguramente su decisión al respecto podrá ser más acertada de uno que no lo esté. Cincota y Kotabe dicen que consiste en un conjunto de datos que han sido clasificados y ordenados con un propósito determinado. Es decir, además tienen un propósito. Un segundo, jóvenes. Disculpen, disculpen chicos. Les decía, entonces la información, ella tenía una idea, sí, tenía una idea. eh, quisiera saber qué idea era. Su idea era llamar a su mamá, que está en el trabajo, para decirle si podíamos invitar al vecino que vive al frente, que tiene la llamada de ella, a nuestra casa. Y el tema está que el papá del vecino trabaja en la CCU y estuvo enfermo de COVID. Entonces, no sé si es una gran idea. A ver, un segundo. A ver, yo marco de nuevo y... ¿Pero qué es esto? Paren. ¿Aló?
Ya, disculpen chicos la interrupción. Entonces, resumiendo, la información es un conjunto de datos, fue revisado, tiene un propósito, tiene un significado, se ocupa para resolver, para tomar determinaciones, etc. Hay tipos de información, por ejemplo, la información privilegiada, la información privada, la externa, pública, semántica, selectiva, interna, indirecta y directa. Pasemos a revisar cuál es cada tipo de información. Profe, ¿podría retroceder un poquito, por favor? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí, profe, ahora sí. La segunda. Es que la información privilegiada, a ver chicos, disculpen, ¿cómo te fue? Me dijo que sí. Te dijo que sí. Chicos, ¿me dan un segundo? Voy a invitar al vecino. No, pero ya tiene que haberse pasado todo eso. Así que, chicos, les voy a pedir un segundo, ¿ya? Segundo cortito.
Gracias por esos consejos, chicos. Disculpen, ya estoy de vuelta. Oye, disculpen, esto es muy excepcional, ausentarme tanto rato de la clase. ¿Ya? Les decía, revisemos un poquito sobre los tipos de información. La información privilegiada la información privilegiada se trata de un tipo de información que dice aquí que aún no ha sido pública, no es pública. Después vamos a ver qué significa la información pública y que hace referencia a uno o a diversos emisores de valores. Esta información, si se hace pública, puede llegar a afectar la cotización de dichos valores. Por ejemplo, saber cómo aumentan, podemos saber cómo se mueve la bolsa, por ejemplo, y contar con cierto tipo de información sobre posibles ventas o cambios, me puede privilegiar de manera ilícita, digamos, y dolosa, frente a otras cosas, frente a otras personas. El otro tipo de información, y esto es importante, la información privada. Sí, voy a subir este PPT al aula, va a estar en el aula. Ese tipo de información donde se prohíbe estrictamente su publicación al público general, ya que su contenido puede llegar a afectar la intimidad de las personas. Por ejemplo, su root es información privada. No es información privada. Mucha gente cree que sí. O sea, uno podría no darlo en el súper, pero ¿qué importa? ¿Cierto? A propósito de la información, la gente dice, bueno, uno va a un supermercado, como por ejemplo los supermercados de Walmart, el supermercado líder, y te piden el RUT y con eso saben qué comes, qué compras, cuándo lo comes, a qué fecha del mes, cuándo compras más, cuándo compras menos, en qué época del año. Y uno dice, oye, el gran hermano me está viendo, el ojo que todo lo ve, el ojo de Sauron, los Illuminati, los masones, los no sé cuántos, los reptilianos. Todos saben lo que yo hago y dejo de hacer. Y sin embargo, ¿qué le importa lo que yo hago como individuo? Los metadatos, la información, la gran cantidad de información, tiene sentido mientras sean eso, grandes cantidades de información. El individuo, a las grandes empresas en realidad no le importa en ese sentido. Lo que le importa es esta gran masa de datos, qué conclusiones les puede dar. Externa, información externa, es la información que entrega una empresa o organización generada por diversas vías externas, algunas veces solamente circulando en el medio, en la espera de ser aprovechada por alguna entidad que sepa aprovecharla, para la solución de problemas empresariales. Por ejemplo, información externa sobre un emprendimiento, sobre una empresa, sobre... por ejemplo, información externa para una marca, por ejemplo, es lo que la gente dice en redes sociales de esa marca. No es información que provenga del interior de la organización, sino que hay que ir a buscar afuera. Luego tenemos la información pública. Se trata del tipo de información que se da a conocer al público en general y que toda persona tiene derecho a ella. Decía que la información pública se trata de un tipo de información que se da a conocer al público en general y que toda persona tiene derecho a ella. Esta se lleva a cabo bajo las leyes de la libertad de expresión, que es importante la libertad de expresión, donde las personas pueden dar a conocer sus pensamientos y sus críticas de una forma abierta, sea oral o escrita. ¿Ya? Porfa, no me vengan nunca con
con la paradoja de la libertad de expresión y con respecto a la tolerancia, en realidad, porque el único margen que podría existir para la libertad de expresión en realidad es la ofensa directa y dolosa. Hay que mantener eso y también entender de que no toda opinión tiene que ser aceptable, ¿ya? Existen opiniones que lamentablemente son, a nosotros, a nuestro fuero interno, nos parecen inaceptables, pero siguen siendo eso, opiniones. Donde las personas pueden dar a conocer sus pensamientos y sus críticas de una forma abierta, sea oral o escrita, ¿ya? Información semántica es el tipo de información que emplea medios de información, sean falsas o verdaderas, a la hora de transmitirse. Selectiva es el tipo de información que solo puede ser transmitida a través de símbolos no semánticos, es decir, aquellos símbolos que no están relacionados con los aspectos del significado, del sentido o interpretación. Decía entonces que la información selectiva solo puede transmitirse por medios de afirmaciones verdaderas o falsas, o sea, es dicotómica, sí o no, verdadero o falso. Luego tenemos la información interna, bueno, evidente, es la información que circula en el interior de una empresa. Generalmente busca llevar un mensaje para mantener la coordinación entre los distintos departamentos, permite la introducción, difusión y aceptación de pautas para el desarrollo organizacional. La información indirecta, esta suele mostrarse luego de realizar una revisión de las sugerencias de ciertos documentos que posee una determinada información, que luego de detectarla puede ser ideal para resolver determinados problemas en una empresa, ¿ya? No quiero pasar rápido respecto a estos tipos de información porque quiero que hagamos el ejercicio que les pedí el día de ayer. La información directa, como su nombre lo dice, se trata de toda información que llega a dar a conocer determinada información, que son buscados de una manera inmediata y sin tener necesidad alguna de recurrir a otro tipo de fuente. ¿Ya? Después ya la próxima clase vamos a hablar de los medios de donde se transmite la información. Pero quiero ir hacia la información selectiva, donde lo tengo, semántica, acabo bajo la ley de expresión, espera ser aprovechada, la información, prohíba al público. Ayer les pedí que hicieran un ejercicio, no sé si todos lo hicieron, y yo sé que en realidad no todos lo hicieron, y quienes no lo hayan hecho, no se compliquen, no se preocupen, pero sí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene por ahí un ejemplo de una fake news. Sí, una noticia fake. ¿Ya? Noticia falsa o, como dice su fake news. Lo de Anabel, sí, Anabel, yo un meme. A ver, vamos por parte, voy a analizar esto que me acaba de mandar Pia.
Dice, yo saqué esta. Akasaja. Dice, a ver, Luis Miguel murió hace más de 15 años. La nueva revelación de la vidente Desert Tavares. Oye, si van a mandar un link, no me manden un link a cosas inapropiadas, porfa, ¿ya? Yo, como buen boomer que soy, voy a hacer clic en todo lo que me mandan. Infobae. Ya, lo primero es que les voy a dejar ahí para que lean la primera parte de la noticia. Mira, leamos esta noticia. Dice, la vidente colombiana Desert Tavares volvió a sorprender con unas revelaciones relacionadas con el cantante mexicano Luis Miguel, pues aseguró que el sol murió hace más de 15 años. La semana pasada Desert ya había sorprendido al asegurar que el intérprete había muerto, y a quien vemos en los escenarios es un doble. Esto es como la muerte de Paul McCartney. Y que después salió un contramito que decía que en realidad el mito de la muerte de Paul McCartney era una forma de esconder que realmente el que había muerto era John Lennon. Y que el John Lennon que se casó con Yoko Ono en realidad no era John Lennon. O sea, aquí se asegura que Luis Miguel murió. Suena como Salfate, todo calza, ¿cierto? A ver, ¿quién me habla de lo de Anabel? Por favor, la de Anabel. Profe, ¿Sí? es que habían dicho que se había escapado y cosas así, pero yo tampoco sé si creer porque ayer no ve que usted ayer dijo que no creyéramos los videos y cosas así. Claro. Un video que decía que era mentira, que se había escapado. No me acuerdo por qué era, pero como que tampoco sé si creerle al video o creer si de verdad se escapó. Ya no sé en qué creer. Sí, yo también. Sí. Yo lo vi en TikTok. Lo vio en TikTok. Yo también. Sí, pero como que la niña decía que no creyeran en eso porque todo pasó por como un comercial que salía la muñeca verdadera y que la habían utilizado la imagen, entonces todos creían como que de verdad se había escapado y empezaron los memes y esas cosas y como que toda la gente ahora cree que de verdad se escapó la muñeca. Ya, les voy a mostrar un video entonces. Ya. A propósito, ya que está en la playa. Le manda mensaje a Chucky y cosas así. Debo decir que yo me asusté y ayer en la noche no quería ir al baño. Ya. Déme un segundo, porque esto ya aparece. A ver, esto me parece, sinceramente, que estén asustados por Anabel, me parece un poco insólito, porque hasta donde yo sé, Anabel es una película. La muñeca existe. Ya, pues háblenme en serio. No, pues profe, sí, en serio.
¿En serio existe La, la muñeca, vos, profe? la película al final, después de postcréditos, sale basado en la historia real de la familia Warren. Ya, la muñeca sí Y tienen un existe. museo con puras cosas así, pues. Ya, veamos un video de Dross. Está basado... Oye, ¿ustedes saben lo que significa que una película esté basada en hechos reales? O sea, que no Que es lo usan como base del Que la guión, puede fracción ser del... toda la historia en sí. Que una No película, toda la historia es real. que una película esté Hay basada en una, hechos mira, reales. Una película esté basada en hechos reales significa que esa historia realmente pasó, pero con gente más fea, básicamente. ¿Ya? O sea, uno dice, ninguno de los mineros que se cayó en la mina se parecía a Mario Casas. Antonio Y Banderas. Antonio Banderas. Y verá, oye, película muy chistosa porque hablan en inglés. Y son chilenos. Entonces de repente un minero dice, oh, I wanna eat some empanadas. Quiero comer una cuestión muy, muy rara. Mira, ya, este muchacho hace unos videos, un poquito pasado rollo el hombre, un poquito exagerado, pero muñeca poseída. Pero sí entrega la legal, pero ¿qué me... Yanara, la legal es una página de fake news. Dice, la falsa muñeca embrujada de la Ciudad de México, que mostró Luisito Comunica. Ya, no sé si hacer clic en lo de la legal, porque puede salir cualquier cosa. Es como antiguamente estaba la tetera, que hacía alusión a... Mira, aquí se muestra una... Voy a compartir el audio de mi... compartir sonido de la computadora. Y aquí este joven hace algo bien interesante, sin miedo, profe. Hace algo bien interesante respecto a... If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track everything your team is working on. We use it for all our projects: marketing, product development, HR, creative productions. I love Monday.com because it's totally customizable, Oye, de verdad, and that's something I couldn't find in any other management tool. I can choose what information I want to track: project owners, statuses, deadlines, which... Descargue AdBlock. Sí, en realidad de lata. En el 2016, Luisito Comunica presentó el extraño caso de una muñeca que, según aseguraba su propietaria, estaba poseída y el espíritu que la habitaba podía darle vida. Y ella asegura que en efecto puede... ¿Te fijas lo tétrico de la muñeca? O sea, uno la ve y a mí me da miedo esa cosa. Así que miedo. caminar con la muñeca si la toma de la mano por algún tipo de hechizo que practicó sobre la muñeca. Luisito, sin estar muy convencido sobre la veracidad de la historia, fue para documentarlo. Al finalizar, por favor, me piden que les cuente la anécdota del Charlie. Alguien que se acuerde. Y con eso voy a terminar la clase. Los hechos, encontrándose con una horrible muñeca que parecía haber sido tuneada como si hubiera salido del mismísimo infierno. Luisito, aunque escéptico, no negaba que le daba un poco de repelús estar en contacto con un artefacto tan horripilante. Si la toco, no... O sea, no me van a pegar algún hechizo, no sé, la verdad, no... La dueña de la muñeca afirmaba que usó un libro de hechizos y brujería. Voy a adelantar. La muñeca cobrará vida. La tipa dice que la muñeca, ella usó una especie de hechizo y la muñeca empezó a caminar cuando la tomaban de la mano. Las imágenes muñeca fea, todo lo que queráis, da miedo la muñeca. Y aquí muestran que en realidad esta no es la... Creí que vi eso, es como una tradición allá en México. Cuando fallecía algún niño hacían estos muñecos y los paseaban por las calles como para despedirlos. El caso que Luisito Comunica nos presentó no es único. Hay decenas de testimonios en YouTube. Hay cientos... No, oye, el AdBlock es una leyenda disfrazada. Así como estamos buscando la... Hola, soy Patricio Ortega, arquitecto de profesión y carpintero mueblista de oficio.
Soy cofundador de un pequeño taller de diseño y fabricación artesanal de muebles de autor llamado Maderística. Nuestro trabajo Cada ha vez sido... que les muestre un video de YouTube voy a tener el adblock instalado, se los prometo. Testimonios en YouTube que atestiguan la existencia de más muñecas poseídas. ¿Y de usted también? Me llamo Rosa y... Ah, Rosita. Muy buena gente, Rosita. Fíjense que es otra muñeca que al parecer trabaja y se mueve sola. ¿Y nada más con usted camina, señora? Muñeca en México que muchos aseguran cobra vida, como Annabelle, la muñeca diabólica del cine. Su dueña la compró hace más de 40 años y, según dicen, camina sola y hasta se acerca a la ventana para mirar a los vecinos. Hola Mari, para muchos podría tratarse de un fenómeno paranormal, para otros solo de un truco para llamar la atención. Lo cierto es que hoy el miedo reina al norte del país. Según doña Rosalba, la historia comenzó hace 42 años en Saltillo, Coahuila, cuando decidió comprarla porque algo en la muñeca llamó poderosamente su atención. Parece que mira atenta desde la ventana. Inclusive, juran que la muñeca cobra vida y deambula por las noches como Annabelle, la muñeca diabólica. Una pelvis humana que, abierto a los extremos, permite el paso de... Chicos, chicas, esta persona investigó si existían algunos juguetes que hicieran eso y descubrió que en los años 40 o 50, una cosa así, alguien patentó un mecanismo para hacer una especie de pelvis plástica en la que, poniendo dos fierritos, la muñeca solamente con tomarla de la mano hiciera el gesto de caminar. Pero esto es un juguete. Dos barras de metal que se unen a cada pierna para provocar el efecto de oscilación. Este sencillo mecanismo es el que hacía que Patty Playpal pudiera caminar. En los años siguientes, distintas marcas por todo el mundo copiaron el sistema, apareciendo muñecas similares a Patty Playpal, pero con nombres distintos, que se hicieron muy populares en los años 70 y 80 del siglo pasado. Asistimos a... Entonces, la muñeca que vio Luisito Comunica no era más que un juguete que simplemente fue pintado de manera bien horripilante, pero seguía siendo un juguete, algo bastante evidente, o sea, algo bastante sencillo. A un momento muy particular de la historia, en el que se nos ha convencido de que no debemos preocuparnos por la verdad. Y esta idea está condenando a los seres humanos a caminar por caminos oscuros y sin sentido. En lugar de salir de la caverna, el hombre ha regresado a ella y se ha vuelto a encadenar. Es urgente enrumbar a este mundo que se está... Así que, oye, los que piensan que Annabelle anda por ahí extraviada, escucha. ¿Ya? Hola Dios, soy yo otra vez. Como el Corchea cantando Dios está aquí. Van a estar todo el día en la noche. Chicos. Free Corchea. Oye, perdónenme que diga tanta cabeza de pescado de repente, pero es que a mí este tema de la información de verdad que me llama mucho la atención. ¿Cómo la gente cree cosas tan fácilmente sin investigar? Así como así. Yo esperaba que me trajeran otro tipo de fake news que fueran más plausibles de ser creídas. Les voy a traer yo un par de noticias el próximo jueves, ¿ya? Y les voy a cerrar esta clase con la historia del Charlie Charlie. Esto me pasó como profesor, ¿ya? Pero es una historia muy cómica, en realidad. ¿Ustedes saben de dónde viene el Charlie Charlie? ¿O se acuerdan del Charlie Charlie? ¿En la 1? No, en la 1. El Charlie Charlie era para promocionar una película. Pero se supone que si tú ponías un papel en el que escribías sí, no, ponías un lápiz arriba del otro, y el papel y si el lápiz se moviera porque el espíritu de Charlie estaba por ahí, no sé qué. Eso fue una propaganda. Pésima película, dice Daniela. Era para promocionar una propaganda, pero hubo un momento en que todo el mundo pensaba que eso era cierto. Yo trabajo hace más de 10 años en un colegio católico, una vez de monjitas.
A mí se me movió el lápiz y se cortó la luz y mi profe nos retó. Una vez se me ocurrió decirle a unas alumnas que estaba el mito de la monja sin cabeza. Todos los que han estudiado alguna vez en colegio católico conocen alguna historia parecida. Un clásico ese mito. Oye, pero se asustaron mucho. Una vez estudiantes de un curso muy conflictivo, el curso, eran niñas súper, ¿cómo decirlo? Sin que suene grosero, pero muy desafiantes siempre con sus profesores. En todos los baños de un colegio ha muerto alguien, sí. Muy desafiantes con sus profesores, y a alguien se le ocurrió hacer el famoso Charlie Charlie. Se pusieron a hacer el famoso Charlie Charlie. Voy a dejar de compartir la pantalla. Se pusieron a hacer el famoso Charlie Charlie y se les movió el lápiz. Se les movió. Y hubo una especie de catarsis, una especie de histeria colectiva. Y habían niñas llorando. Lloraban desesperadamente. Llegaron muchos apoderados a retirar a sus niñas del colegio. No a retirarlas del colegio, sacarlas del colegio, sino que ese día llevárselas a su casa porque los niños estaban muy asustados. Yo me di cuenta del impacto de esto porque llegué a clases, tenía clases ese día con ellas, y yo ya había preparado porque las chiquillas eran complicadas, había que ser muy enérgico con ellas, etc. No, si yo no estaba cuando lo hicieron, pero yo llego a la clase y como nunca estaban todas sentaditas en su puesto, todas, un colegio femenino, todas en su puesto y calladitas. Y yo llego a la clase, buenas tardes chicas, hoy día, el objetivo de la clase de hoy es vamos a hacer esto, y una se para y me dice, profesor Gabriel, ¿le podemos pedir un favor? Sí, le dije yo, ¿cómo no? ¿Podemos leer la Biblia? Me pidieron leer la Biblia. Y yo les dije, claro, yo en realidad no entendía nada. Claro, le dije yo, léala nomás. Y se para una, que era como la delegada, la pastoral del colegio del curso, y se pone a leer la Biblia. No me acuerdo qué parte leyó, parece que leyó como el Sermón del Monte, no sé, una cosa así. Y yo le digo, chicas, las voy a dejar en esto, yo voy a hablar con el inspector, vengo en 5 minutos. Y le pregunto al inspector, Jorge, ¿qué pasa a las chiquillas del primero D? El Salmo 91, claro. No, eran las bienaventuranzas. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que mire, hicieron lo del Charlie Charlie y se les movió el lápiz. Pasó el cuento. Esto pasó el año 2000, en la época de Charlie Charlie, no me acuerdo qué año. Pasó el cuento. Estas niñas pasaron a segundo, a tercero y en cuarto medio, como en todo colegio, se hace una gala. Los profesores vamos un rato a esa gala, después nos vamos, porque la idea es que ellas festejen que salieron de cuarto medio. Y entre tanto conversación ahí con las estudiantes, estábamos varios profesores, y les digo yo, ¿hoy se acuerdan del chiste del Charlie Charlie? Y una sale y dice, profesor, yo no lo quería decir, pero ya nos vamos. Fui yo la que soplé. 4 años después confesó su crimen esta chica. Ella había soplado y se había quedado, pero calladita. Y o sea, que a mí lo que me llama la atención es que algo que en realidad, todo ese llanto por Nara, sí, todo ese llanto por Nara, esto era una mentira, el Charlie Charlie era una mentira, una cosa que era una propaganda. ¿Ahí hace parte de ahí? Sí. De acuerdo, pero déme un segundo. Les decía que era una mentira, era falso, era falso esta cuestión. Y no, yo creo que esta chica no dijo nada, en realidad para que las compañeras no se fueran en su contra. Quería leer a lo mejor era todo, no era la que leyó la Biblia, ya no eran las mismas personas, a lo mejor lo hizo todo por eso, ¿ya? Así que yo les cuento esto también como anécdota, pero porque lo complejo que pueden ser
las noticias falsas. Entonces, la próxima clase les voy a traer un par de noticias falsas y vamos a echar un vistazo a cómo identificarlas, para después seguir avanzando con el tema de la información, como las del mismo Luisillo. Yo la verdad que no lo sigo, no he visto muy pocos videos. Creo que vi la vez que vino a Chile y comió comida callejera en Chile, es decir, no sé, la sopaipilla de carrito, el completo de carrito, una cosa así, no recuerdo más. Dicen que mató gente y ponen fotos, profe, como dicen que mató gente y la gente pucha, internet está lleno de eso. Chicos, interesante el tema, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Se cuidan, un abrazo, cualquier cosita al correo, ya un par de compañeros y compañeras me escribieron al correo y yo les respondí bastante rápido para que sepan, yo trato de responder eso muy rápido. Un abrazo, chao a todos. Isidora, profe. su foto. Chao. Ojalá aparezcan a ver.